Uno de los temas que hay que evaluar en los 100 días de gobierno ciertamente es el tema petrolero. Para eso nos va a ayudar Luis Oliveros. Luis es economista de la Universidad Central de Venezuela, con posgrados en gerencia financiera, en finanzas internacionales y en política y comercio petrolero. Además es profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Metropolitana y es columnista del diario El Universal. Luis Oliveros. Para mí el chavismo se acabó. El chavismo se acabó. Y ahora tenemos madurismo. Y para mí el madurismo es algo peor que lo que era el chavismo. Si el chavismo era malo, el madurismo para mí es algo peor. Pero bueno, ya cifras de junio del 2013, la OPEP dice que estoy produciendo 2.774.000 barriles. Y aquí hay cosas interesantes, ¿no? Venezuela cerró el año 2012, según PDVSA, que estábamos produciendo 2.900.000. Y aquí la OPEP me está diciendo que estamos produciendo más de 100.000 barriles menos de lo que estábamos produciendo a finales del año 2012. Pero adicionalmente, cuando yo me voy a analizar las cifras del plan siembra petrolera, el segundo plan siembra, el plan que nos va a salvar a todos los venezolanos, supuestamente, según el gobierno, de todo lo malo que tenemos en la economía, la meta de producción para este año ronda los 3.459.000 barriles. Y apenas hoy estamos en 2.700.000. Así que Venezuela tendría que incrementar su producción en aproximadamente 700.000 barriles en los próximos 6 meses para lograr alcanzar la meta, pero nunca vas a poder llegar al promedio. Así que Venezuela no va a cumplir con su meta de producción en el plan siembra petrolera para el año 2013, pero adicionalmente sabemos que a duras penas vamos a poder llegar a la producción que tuvimos en el año 2012. ¿Okay? Nuestra economía nunca fue tan vulnerable y dependemos de dos commodities que adicionalmente se comportan más o menos igual en el tiempo, tienen un 90% de correlación. ¿Qué significa eso? Que cuando uno baja, casi siempre baja el otro, y cuando el otro sube, prácticamente sube el otro. Seguimos con la evaluación de los 100 días y nos va a ayudar en esta parte el economista José Guerra, que es muy conocido por usted, al igual que el resto del panel. José, de todas formas, les recuerdo, es profesor asociado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, de cual fue director también. Además, José es actualmente el coordinador del área económica de la Mesa de la Unidad Democrática y es miembro del Comité de Estrategia del Comando Simón Bolívar. Esto no es el fracaso de un hombre, esto es el fracaso de un modelo. El sistema, esto que llamamos socialismo, es inherentemente corrupto, porque como todo depende de unos tipos que dan los permisos y la burocracia es así, entonces la tentación para tener los dólares hay que pagar, para sacar el permiso hay que pagar. Entonces, lo que estamos viendo en Guayana, no sé si han visto ustedes en Guayana, las mafias del cemento, perdón, de la cabilla, del acero, ahí antes las mafias del cemento y ahora las mafias de los dólares. Bueno, eso es la corrupción, es el sistema que está corrompido. Este es un caso, ¿verdad?, único en el mundo, el fenómeno de Venezuela, único en el mundo. Un país que exporta petróleo a $100 y sus ciudadanos no pueden tener acceso a $1, sino tienen que meterse en una subasta, que no es una subasta, es una lotería, una ruleta, que dan la vuelta a ver si te toca a ti, sin ningún criterio, distribuyendo esos dólares, etc. La inflación no es el problema, la inflación es la expresión del problema. Es como cuando alguien tiene una fiebre. ¿La fiebre es el problema? No, la fiebre no es el problema, la fiebre es cómo se está reflejando un cuadro infeccioso. Entonces, si tú no corriges la causa de la infección, la fiebre te cede cuando te bañas y te tomas un antipirético. Pero te vuelve otra vez porque no has corregido la causa del problema. Y aquí la causa del problema está en el sistema. En el sistema. Oscar Mesa, creo ampliamente conocido por ustedes. Oscar es el coordinador del grupo Tobar CAS, que es un grupo de análisis político, social y económico. Fue director fundador y actualmente director general del Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores Senda, desde el año 1990. Y es el director general del Instituto Nacional de Estudios Sociales durante el año 96 y 98, ampliamente conocido por ustedes, lo vemos todos los meses en los medios, refutando las cifras oficiales, sobre todo lo que se refiere a la economía real, que es la que a todos nos afecta. Oscar Mesa, con ustedes. El hombre nuevo del socialismo está trincherado en esa cola, viendo cómo consigue 2 kilos de harina pan, un pollo, etcétera, y a veces lo que ha terminado generándose son peleas entre los propios consumidores para obtener el producto, pero ahí están esas colas, de manera que no la estamos inventando, no es necesario hacer de esto ningún tipo de propaganda que no sea la propia y la natural. Entonces, la escasez no tiene solución en el corto plazo. Y la única manera de resolverla sería por la vía de mayor importación, y de eso, repito, ya hablarán los compañeros. Seguimos para ver si llegamos. Bueno, ahí está, pues yo creo que es la herencia gigante de a quienes ellos llaman gigantes.
Este gigantesco desastre se debe precisamente al comandante presidente, que fue quien diseñó esa política junto con el profesor Giordani, etcétera. Bueno, y ahí están los resultados. 39,6 es la variación anualizada entre junio y junio. Por lo tanto, la inflación de este año estará sobre el 40%. Nosotros estamos estimando en los alimentos 100% de inflación para este año. Esa sí es una cifra nuestra. Esta es del Banco Central de Venezuela. Economista Ángel Alvarado. Ángel es economista de la UCAP, con maestría en estadística de la Universidad Simón Bolívar. Fue miembro fundador del grupo Forma y es actualmente profesor de macroeconomía de la Universidad Metropolitana, pero también es el director del despacho de la Alcaldía de Sucre. Ángel va a evaluar los 100 días de gobierno desde el punto de vista de cuánto se ha proletarizado la sociedad en este lapso. Ángel Alvarado. La inflación es el crecimiento semanal de la pobreza de su bolsillo. Porque cada vez que usted va al mercado y compra 1% menos, 2% menos, porque eso puede ser la inflación semanal, o 0,5% menos, sábado a sábado, domingo a domingo, en esa medida ustedes son cada vez más pobres. Y eso es algo irrefutable. Fíjense, en el gobierno de Maduro se aumentó el salario mínimo en 20%. Y ya en junio, la canasta alimentaria, medida por el Banco Central, ya había superado la canasta alimentaria ya era superior al salario mínimo. Estamos hablando que actualmente el salario mínimo de un hogar venezolano que solo tiene un ingreso, solo compra 90% de los productos de la canasta alimentaria. La conclusión de estos 100 días de Maduro es lo que algunos economistas han llamado la escastanflación. Escasez, estancamiento e inflación. Siguiente. Bien, bueno, vamos a ver, ¿esto en qué contexto ocurre, no? Bueno, esto ocurre en un contexto en el cual la libertad económica en Venezuela es cada vez menor. Siguiente. En un contexto en el cual la libertad económica en Venezuela es de 36. Es decir, en una evaluación del 1 al 100, quiere decir que nosotros, Venezuela está sacando 36 en libertad económica. Y si no hay libertad, ¿qué hay? Esclavitud. Nosotros somos una sociedad que nos ha acostumbrado a ser una sociedad de esclavos, lamentablemente, donde no hay libertad y esclavitud. Y nosotros poco a poco nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera, ¿no? Fíjense que el promedio de los demás países es por encima de 59, el promedio mundial, el promedio regional 59, las economías libres tienen 84. Nosotros como sociedad nos hemos acostumbrado a no tener libertad, a que nos digan qué tenemos que producir, qué tenemos que consumir, cuánto tenemos que producir, cuánto tenemos que consumir, cómo podemos consumir, cuál es la línea de suministro, etcétera, etcétera. Y nos hemos acostumbrado, hemos consentido esa manera de vivir. Cerramos con el último evaluador de los 100 días de gobierno y nos va a hablar sobre el impacto social de las medidas económicas. Es el profesor Trino Márquez, también ampliamente conocido por ustedes. Les recuerdo en todo caso, Trino es sociólogo, es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y es doctor en Ciencias Sociales de la UCB. Trino, a pesar de su corta edad, fue expresidente de la COPRE. ¿Alguien recuerda de la COPRE? La Comisión para la Reforma del Estado. Bueno, en sus años mozos, Trino era presidente de la COPRE. La gente no se ha calado este abuso, este atropello de manera pasiva. Cuando uno revisa las estadísticas, se da cuenta, en lo que va del año 2013, ha habido un poco más de 1.600 protestas en todo el país. Un poco más de 1.600 protestas. Han transcurrido un poquito más de la mitad de los días, 165 días, es decir que en el país se producen por lo menos 10 protestas de ciudadanos por distintas razones, por la escasez de los alimentos, porque no hay agua, porque las vías de comunicación están colapsadas, porque los servicios públicos son malísimos, porque los hospitales están paralizados, porque Venezuela le dona hospitales a la República Dominicana, pero no le da gasas al hospital de Coche, y la gente protesta. Entonces, hay un síntoma esencial de la sociedad venezolana que es el de la lucha, de la protesta y la resistencia. Que es básico entenderlo porque hay una cierta idea en ciertos sectores, un cierto prejuicio según el cual la sociedad venezolana está
anestesiada, está adormecida por este gobierno autoritario, corrupto e ineficaz. Y no es así. La gente protesta. En Guayana probablemente sea el lugar de la geografía nacional donde más protestas importantes se producen. ¿Dónde reside el problema desde mi perspectiva? En que esas protestas, esa lucha social, esa resistencia, esa oposición social, que no es la oposición política de los partidos, sino que es la oposición social de la gente, lamentablemente no hemos logrado conectar, no hemos logrado trazar un puente que comunica de manera permanente la protesta social, la resistencia de la gente frente a los abusos con los factores fundamentales de la oposición venezolana.